Si para ti no existen las preguntas tontas, te cuestionas todo, investigas todos los datos curiosos y estás buscando siempre una respuesta, eres un curiosista. Esta vez, la curiosidad nos ayudará a responder todas las dudas que tenías sobre tener, mantener, dar o conseguir trabajo. Como desempleado, como profesional, como emprendedor, como jefe o empleador, te damos la bienvenida. Esto es Curiosistas con Laura López. En esta época, la incertidumbre acompaña a cientos de adultos que se preguntan: ¿estoy en el trabajo correcto? ¿Por qué me despidieron? ¿Conseguiré trabajo el otro año? ¿Cómo pagaré mis deudas? Y para algunos, este es un castigo del destino, pero para otros, es una oportunidad. Hoy en Curiosistas, el tema es Diosidencias. Bienvenidos a Curiosistas, el podcast para curiosos como tú o como yo, que siempre estamos buscando las respuestas a aquellas preguntas, que en realidad somos curiosos y que hoy la verdad lo que te estamos ofreciendo en este episodio de la segunda temporada de Curiosistas es un gran regalo que puedes compartir cuando de repente estamos ahorita en cierre de año, en donde estamos trabajando, en donde hay muchas personas pues en esta época pierden su trabajo. Vamos a hablar de este gran regalo que se llama Diosidencias. Y antes de presentar a mi invitado, quisiera también un poco platicarles de él. Él es creador justamente de otro podcast que se llama Diosidencias y que nos va a explicar un poco más de qué es. Antes de que continuemos, no tiene nada que ver con religión. Esto es simplemente un regalo porque es el momento justo que tú tienes que escuchar si es que estás buscando trabajo, si es que lo perdiste, si es que estás en búsqueda de cambiar de empleo, pues este podcast es para ti. Y bueno, hoy voy a presentar a Christopher Marín. Él es amigo mío, nacido en la ciudad de Tabasco. Y bueno, sin preámbulos, mejor yo voy a dejar que él se presente. Bienvenido, Christopher. Hola Lau, ¿cómo estás? Para mí es un placer ser invitado nuevamente aquí a Curiosistas. La verdad me encanta tu podcast y estoy muy agradecido y es un honor para mí poder estar otra vez contando o participando en Curiosistas. No, hombre, siempre es un gustazo. Y bueno, ahorita que estamos cerrando el año, por si está este capítulo después de esta fecha, hoy estamos en el mes de diciembre del 2024. Fíjate, Christopher, que esta nueva segunda temporada se está inclinando un poco más al tema laboral y al tema profesional, a ayudar a aquellos colaboradores o aquellas personas que están ofreciendo trabajo o que están trabajando, que somos godines, o que simplemente son empleadores también. Estamos dándoles como una perspectiva. Y fíjate que hay un dato bien interesante y es que en el mes de justamente de diciembre, en cierres de año, pues la gente pierde sus empleos o cambia de empleos o decide terminar con un vínculo laboral. Y en temas sentimentales, pues a veces pensamos que pues se nos acaba la vida. Y justamente por eso te invité, porque nos gustaría que nos platicaras un poco de qué es una diosidencia. Bueno, para los que nos están escuchando por primera vez, bueno, escuchando ese término por primera vez, es un término que hablo así como Dios más coincidencia, ¿no? Como mencionabas, no es nada religioso, pero lo quise poner de esa manera por el hecho de que hay personas que sí creen un ser superior y las cosas que les van pasando se las adjudican pues a un Dios. Hay otras personas que se la adjudican al universo, al karma, etcétera. Y entonces no quiero como ponerme a discutir a qué cosa o a qué tú le adjudicas los acontecimientos que te van pasando en tu vida, pero por eso creé ese término que es un poquito más genérico. Y bueno, para mí una diosidencia podría ser una situación, no sé, algo que te dé en tu trabajo, que siempre llevas como una rutina, pasa algo diferente. Imagínate, un día vas al trabajo por la calle, por la avenida principal, todos los días, y de repente se te antoja pasar a comprar un chocolate o un café en otro lugar, y en ese momento ves un accidente y entonces tú eres la única persona que puede reportar el accidente o ayudar a la persona. O de repente, donde siempre te ibas, hubo mucho tráfico y ibas a llegar más tarde. O que también hubo un choque y tú pudiste haber sido afectado, ¿no? Entonces, ese tipo de acontecimientos que de repente no tienen una explicación tan lógica, muchas personas dicen, oye, qué coincidencia, qué casualidad, ¿no?
Entonces podemos llegar a decirle que es una diosidencia porque cumple un propósito mayor. Cuando solamente pasa por al azar, pues simplemente decimos, ah, qué coincidencia. Pero cuando ya de repente tiene un resultado diferente a lo que esperábamos o algo más positivo, aunque en el momento no lo entendíamos, es cuando yo le llamo como una diosidencia, ¿no? Que es algo más grande porque cumple un propósito mayor. Exacto. Y fíjate que justamente aunado con este término que puede ser una connotación negativa, ¿cómo podríamos nosotros de alguna manera pues cambiar este chip y decir, hablando en términos de trabajo, te comentaba que la gente se queda ahorita sin trabajo y dice que a lo mejor sucedió una catástrofe y pues realmente yo siento, no sé qué es lo que tú opines, de siempre algo que supuestamente es negativo, siempre hay un aprendizaje y hay que tomar la mejor decisión para que ese aprendizaje pues no te lleve a cosas negativas. Sí, exacto. Aparte, yo creo que al tener este término muy presente o ese tipo de situaciones, es como ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Entonces, al decir, oye, pues todo pasa por algo. Es una frase que sin duda nuestras mamás nos lo dicen o muchas personas lo dicen, pero yo creo que va relacionada a lo que es una diosidencia. Yo creo que cuando hay situaciones muy difíciles que estamos enfrentando, como perder un trabajo o de repente tener que despedir a un compañero, o algo que cambie en el entorno laboral, más trabajo, más chamba, o que la empresa vaya como en decadencia, siempre creo que hay algo que enseñar, algo que aprender, y es la parte en la que nosotros tenemos que enfocarnos. Y yo sé que puede ser difícil y me pueden decir, oye, Chris no sabe de lo que está hablando, que es perder un trabajo a final del año cuando hay que preparar, pues, momentos para celebrar con la familia, los regalos, y pues siempre hay proyectos, ¿no? A veces creemos de que, bueno, vamos a cerrar un ciclo y cerrar un ciclo, pero sin trabajo puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, pero yo creo que aquí es cuando hay que ver las cosas de manera positiva y pensar, todo pasa por algo y en algún momento, quizá empezando el año, en unos cuantos meses, vamos a poder voltear atrás y decir, sin duda lo que me pasó fue una diosidencia porque había algo mejor preparado. Y a veces también nos ayuda a salir un poquito de la zona de confort, ¿no? De repente ya estás muy metido en el día al día, en las diferentes situaciones, y ese tipo de cambios drásticos te hacen como reflexionar si estás siendo valorado en la empresa donde estás, si estás aprendiendo, si estás creciendo, y puedes llegar a sacar muchas conclusiones que te pueden ayudar a tomar una mejor decisión, ¿no? Sí, fíjate que ojalá que este tipo de podcast existan más en las empresas y que no sea a lo mejor algo que la gente pues guste o sea, de manera personal. Justamente hace poquito di un webinar en LinkedIn con otros expertos en el tema y justamente hablaban de que hoy necesitamos líderes que tengan más, aparte de todos los skills que hoy solicitamos, conocimientos técnicos, habilidades de liderazgo, hoy sí necesitamos a gente que sea más empática, que sea inteligentemente emocional, equilibrada y que encuentre un propósito. Yo lo que les decía es, si tú haces cualquier cosa con propósito, sin importar si es cosa de trabajo, si es de la vida laboral o de la vida personal, cuando tú haces las cosas con pasión, se nota y se ve reflejado. Y hoy, bien lo dijiste, es tener el vaso medio vacío o medio lleno, pero es con qué agallas, con qué resiliencia realmente tomas las riendas de la vida y lo ves positivo. Fíjate que hace poco un amigo tenía a su familiar enfermo muy grave y al principio pues a todos nos preocupó, ¿no? Pero después como que se empezó a estresar la persona y decía, es que el hospital, esto, me tengo que levantar muy temprano y tal, ¿no? Entonces, lo que yo le dije es, oye, a mí me hubiera gustado, aunque sea estar en estos momentos en el hospital, pues porque mi padre pues ya falleció, ¿no? Entonces, eh, nunca vemos las perspectivas de otras personas, siempre nos estamos encasillando en todo lo malo que me está sucediendo, pero realmente cuando abres un poquito el panorama, yo creo que pues la toma de decisiones o el pensamiento es diferente, ¿no crees? Sí, totalmente. Aparte, creo que ese tipo de sucesos o acontecimientos
te hacen, como tú dices, voltear a ver. Cuando uno, por ejemplo, voltea a ver hacia arriba, dice, ay, cuánto me falta, ¿no? O sea, quisiera tener esa posición. Pero cuando volteas a ver hacia abajo, te haces una persona agradecida porque dices, wow, hay muchas cosas que tengo que realmente no merezco o cosas que he alcanzado que de repente puedo decir, qué coincidencia haberme encontrado ese trabajo y ese trabajo me dio ese salto a otro lugar, pero al final del día yo creo que todo cumple un propósito porque no son coincidencias ni casualidades, sino son diosidencias. Al final, Sí. voltear a ver esas situaciones. Si algo malo te está pasando, por ejemplo, volteas a ver, si volteas a ver hacia arriba o todo lo que te falta, te vas a frustrar y vas a estar súper, súper preocupado, triste, estresado. Pero si de repente agarras esa situación como para darle tranquilo, hacer un alto y reflexionar en todo lo que has logrado, puede ser que eso también te dé un empujón y recordarte, si pude antes, ¿por qué no voy a poder ahora, no? Y al Claro. final del día eso puede llevarte a dar un giro de 360 en tu vida y aparte a prepararte mejor para poder escalar o poder tener ese trabajo como de ensueños, ¿no? Sí, le diste al clavo. Algo que hoy todos los colaboradores debemos de tener como un no negociable es ser agradecido. Ser agradecido con la vida. Y hoy muchos gurús de liderazgo lo dicen en los libros, lo dicen en los podcasts, lo dicen en las conferencias. La primera hora donde tú despiertas y abres los ojos es la primera hora de agradecimiento. No, Laura, no tengo nada que agradecer. No, sí, o sea, agradecer de que estamos vivos, que tenemos un hogar, no sé si rentado o propio, pero estamos vivos, completos. Y hoy sí hay que ver lo que tenemos. Y fíjate, Christopher, que últimamente los seres humanos tendemos a no agradecer y por eso esta parte del asombro ya es muy difícil que nos puedan asombrar. Hoy le compartes a alguien, oye, tengo un podcast. Ay, sí, como todos los de los podcasts. No, o sea, hoy enfócate en ser agradecido, en ver las bondades que hoy tenemos. Y yo creo que cuando uno hace ese pequeño chip, todo le sale bien. O sea, este, cambias también de círculos de personas. Yo veía una historia, y no sé si la quieras compartir, pero veía una historia tuya en Instagram en donde hiciste un recuento de todo lo que hiciste en el año y a mí me pareció maravilloso todo lo que escribiste. Pero para los curiosistas que no vieron esa historia de Christopher, no sé si la quieras compartir. Sí, de hecho, prácticamente era ese audio, pensaba grabarlo porque se me fue ocurriendo conforme iba pasando el año, como momento de agradecer. Hay muchas cosas que nosotros, como comentaba, ¿no? Damos por hecho. O sea, el hecho de poder despertarte, como mencionas, ya es un agradecimiento y yo diría es una diosidencia. ¿Por qué? Porque hay un proceso, o sea, lo que no sabemos, todo lo que hace nuestro cuerpo mientras descansamos, todos los químicos todo lo que genera y lo que hace para podernos brindar un día más, creo que desde ahí ya es un proceso increíble y es algo que nos debería decir. Muchas personas no tienen el privilegio de haber visto el día de hoy y muchos no tendrán el privilegio de verlo el día de mañana y tampoco de poder estar grabando o viendo este video en ese momento ya casi finalizando el año. Quién sabe cuántas personas no cerrarán este año, pero al final Claro. del día yo creo que viviendo con un propósito para poder descubrir ese propósito es la clave. Si nosotros nada más nos concentramos en el trabajo, por así decirlo, trabajar, trabajar, trabajar de lunes a viernes, va a llegar un momento que te ciclas y que tú dices, oye, ¿por qué estoy en la tierra, en esta tierra, en este mundo? Y entonces Sí. al final del día la gente entra en crisis de ansiedad, estrés, o sea, porque al final no hacen este reset que lo deberían hacer el fin de semana con la familia, agradeciendo. A veces priorizamos otras cosas más materiales o el tiempo que le dedicamos al jefe o al trabajo que las cosas que realmente valen la pena y por las que estamos trabajando. Porque si te das cuenta y reflexionamos, uno trabaja para poder tener más tiempo libre o para poder tener esos ahorros y poder llevar a tu familia a comer a un lugar mejor, a pasear eso, pero luego no tienes tiempo para hacer esas cosas y te ciclas tanto en acumular y no en vivir esos momentos, ¿no? Entonces, de eso más o menos iba el video, igual y luego les puedo compartir ahí el link para que lo puedan ver, pero sí, más o menos era un recuento de las cosas que tocó vivir este año, que de repente hubo cambios, perdimos amigos, dejamos hobbies, gustos, pero al final
todo cumple un propósito. O sea, esas amistades que perdiste este año, ese trabajo que perdiste este año, esa carga laboral excesiva que tuviste este año, va a cumplir un propósito que no te imaginas. Voltearás a ver para atrás y vas a decir, sin duda todo lo que me pasó era para estar mucho mejor o para crecer. Muchas veces pedimos paciencia, pero para desarrollar la paciencia tienes que pasar por situaciones difíciles, no la puedes desarrollar estando tranquilo. O de repente Sí. pides confianza o fe, pero tienes que pasar por situaciones que te hacen perder eso o fortalecerlo. Entonces, todo va a cumplir un propósito y de eso se trata pues la vida, ¿no? Estamos cerrando un año, entonces creo que vale la pena mucho en que en ese momento te detengas o detengas el video y digas, ¿qué me pasó este año en el trabajo, en lo laboral o en mis relaciones que ahorita volteo y era necesario que pasaran? Porque aunque en ese momento me dolió, aunque en ese momento no lo entendí, ahorita volteo y cumplía un propósito mayor. Estoy mejor, me siento mejor y valoro más ciertas cosas, ¿no? Creo yo que va por ahí también. Sí, no, ahora ya dejaste picados a todos los curiosistas y ahora ya dijiste que nos ibas a compartir el link, ahora lo esperamos. Sí, sí, Y sí. fíjate que a mí me gustaría, curiosistas, que este es un gran regalo porque ¿cuántas veces te sientas 20 minutos a escuchar un podcast o manejando? Y la verdad es que este mensaje estoy segura que es para ti, que estás pasando seguramente un buen momento o un mal momento y que decirte como dice la canción, después de la tormenta llega la calma, siempre si te caes te vuelves a levantar, o sea, siempre de la oscuridad van a ser la luz, o sea, como lo quieras visualizar, hoy el ser humano me queda súper claro que está compuesto por espíritu, cuerpo y alma, y hablando como decíamos, sin poner a un Dios, sí tenemos una parte espiritual en lo que creas. Lo que sí debe de estar es este agradecimiento y este ejercicio de decir, oye, bueno, pese al momento profesional que esté pasando más difícil, siempre va a haber algo que agradecer. Entonces, también decía mi abuelita, y yo siempre digo que decía mi abuelita, pero pues es que me lo decía mi abuelita. Decía mi abuelita, nada es imposible excepto la muerte. Entonces, realmente es acostumbrarnos a ser positivos, porque fíjate que también tengo amigos que me dicen, no, es que la gente no puede ser siempre positiva. No, pero pues sí tenemos que tener este chip o forzarnos de repente para que esto se vuelva un hábito y que nosotros veamos las perspectivas de la vida pues de otra manera, o sea, de una manera como más liviana. Creo que decía, siempre digo en un ejercicio de capacitación, no es lo mismo ir en el tráfico echando madres y diciendo, ay, ¿por qué voy tarde? Maldito tráfico, el trabajo está bien lejos, a que a lo mejor vayas encerrado en tu coche, vayas cantando la canción que más te guste, disfrutando de un buen café, pues porque al final el tráfico no se va a quitar, ¿verdad? Sí, exacto. Aparte, creo que la actitud juega un papel fundamental. O sea, de por sí el mundo ya es un caos, Exacto. de por sí va a haber problemas en tu día a día. O sea, no esperes tener como en las películas, ¿no? Un día así que feliz y que todo se acomoda. O sea, puede pasar, no digo que no pase, pero al final, como tomas esto, las actitudes que tomas, las cosas que vas enfrentando, te pueden llevar a enseñar o en algún momento a pausar y a reflexionar y cambiar de rumbo o aprovechar esa situación para sacarle un provecho. Yo siempre, ahora bueno, no siempre, pero ahora que empecé con este proyecto de Diosidencias y que mucha gente me escribe, grabamos y escucho sus historias, a veces yo estoy pasando situaciones muy complejas y esas historias como que Ándale, sí. revitalizan, esas historias me revitalizan, entonces eso me ayuda como a, ok, todo, hay alguien o hay algo al control y todo pasa por algo. Si me poncho, ok, no pasa nada, quizá iba a tener un accidente. Si llego tarde a un lugar, bueno, posiblemente eso estaba para cumplir un propósito, no sé. Intento verlo de esa manera, como tú dices, en el tráfico, disfrutar, porque al final cada encuentro con una persona, cada plática, cada colaboración que tengamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro jefe, va a cumplir un propósito al final del día y no nos va a hacer como perder el tiempo, como así decirlo, o no nos va a dejar una enseñanza. Todo
aporta a nuestra vida. Ya decidimos cómo aceptarla y cómo manejarla y cómo procesarla y transmitirla, porque al final si tú siempre lo tomas todo negativo, pues todo lo que te pase lo vas a ver negativo. Entonces, esto No, y te va ayuda a a que... pasar negativo. O sea, Sí, ya está comprobado que lo que decretas te pasa. exacto, entonces si tú empiezas a ver todo como que cumple un propósito, me pasó esto, pero creo que puedo ver esto, ¿qué beneficio le puedo sacar? Tu mente va a cambiar y sin duda la solución o las respuestas van a llegar de una manera más rápida y aparte vas a vivir el momento un poquito más tranquilo, porque si te enojas, lloras, haces berrinches, está bien, digo, es parte del proceso de aceptación, pero también te puede traer enfermedades si siempre estás pensando y dándole la vuelta, que lo superes y que digas, bueno, de aquí para adelante, me caigo, me sacudo y vámonos, porque esto me va a enseñar algo. Quizá qué habilidades tengo que desarrollar por si me corrieron, o quizá la manera en cómo manejé esa situación, bueno, me va a dar una experiencia que si no hubiese pasado por esto, yo no la supiera y no supiera cómo enfrentarla. Además, ¿qué tal? Imaginemos un caso, pierdo un trabajo por alguna relación o algo así, pero todo el error que cometí o lo que no aprendí, de seguramente lo voy a aprender y no me vuelve a pasar. Y en algún momento voy a ser empático cuando sea un puesto más de liderazgo con alguna otra persona y voy a decir, antes que le pase, mira, por aquí es. Entonces, de repente pasamos ciertas situaciones para que en algún momento nosotros seamos, yo sí le digo, a veces alguien es el ángel en mi vida y a veces yo soy el ángel en la vida de alguien más. Ay, Entonces, qué bonito hay eso. ciertas situaciones, sí, porque hay ciertas situaciones que me enseñan y si yo no las hubiese pasado, no podría ser el soporte de otra persona. Entonces, Claro. todo está como la serie, ¿no? All is Connect, todo está conectado y entonces eso me encanta porque de repente platico con alguien, me cuenta algo y luego alguien escucha mi podcast y me dice, oye, yo estaba pasando por esa situación, abrí Spotify, no conocía tu podcast y la recomendación que me di era lo que tenía que escuchar en ese momento. Entonces, como que, wow. Y todo ese tipo de cosas que nos pasan, hay que verle lo positivo. Algo bueno tiene que salir, como decía tu abuelita. Bueno, mi abuelita lo decía, todo tiene solución menos la muerte. Entonces, Eso era, sí, es muy ándale. similar, pero yo creo que todo pasa por algo y todo cumple un propósito siempre. Y eso trata las diosidencias. Para mí es algo que me emociona porque lo vivo y lo escucho. Entonces creo que le da como algo de positivismo a tu vida a que estés escuchando puras cosas negativas de noticias porque Mm, están sí. ahí y van a pasar. Pero si todavía complementas que pasan cosas buenas, bueno, pues hay que ser como la persona que comparte esas cosas buenas. Sí, dijiste 2 cosas muy interesantes. Uno, que, si alguien pierde un trabajo, pues también tenemos a lo mejor ese gap de tiempo para poder, fortalecer esos skills que a lo mejor me faltan, porque una cosa es la diosidencia, que es el propósito que te pasa por algo, pero tampoco hay magia y obviamente si perdiste tu trabajo porque no tienes las habilidades suficientes, pues hoy lo que yo siempre les he dicho, curiosistas, es, hay que leer sí o sí. No, Laura, que no me gusta. O sea, hoy el acceso a la información, bueno, si no te gusta leer, bueno, tienes un audiolibro, tienes un podcast, pero sí hay que estar informados de forma constante, porque hoy, se los digo, curiosistas, como especialista de recursos humanos, hoy ya no nos interesan los títulos, hoy lo que nos interesa es la experiencia probada, es realmente cuáles son las habilidades que tú puedes aportar en X empresa. En Islandia, como un dato relevante y curioso, curiosistas, eh, hay una consultoría que se llama Tata Consultancy, que también está aquí en México, es una empresa global, que el 75% de sus colaboradores, no era en Islandia, es en India, el 75% de sus colaboradores no les interesan los grados que tengan, les interesan las certificaciones y los conocimientos que adquieran. Y para allá vamos. Si nos están escuchando en México, hoy las reformas laborales, lo que estamos haciendo desde el ámbito de recursos humanos, como un dato curioso, es que estamos enfocándonos justamente en las famosas upskillings o redskillings, que estaría bueno que las googlearan y también si quieren que hablemos de eso en otro podcast lo podemos platicar, pero en términos muy generales es que no hay magia, o sea, una diosidencia no quiere decir que Dios me va a ayudar y hoy me va a hacer más habilidoso para encontrar un mejor trabajo. No, o sea, te pasan las cosas por algo, pero yo como ser humano tengo que poner un empeño
tengo que trabajar en eso. Y si tú quieres algo y tienes ese propósito y tienes esa pasión, pues tendrás que estar estudiando, se te va a hacer más fácil para algunos va a ser un poco más difícil, pero si eso es lo que quieres, dale. Y la segunda, Cris, que también dijiste y que yo dije, wow, es eh, que justamente las personas hoy estamos y que si las cosas nos pasan por algo, simplemente hay que agradecerlo y hay que seguir, o sea, darle la vuelta a la página y continuar. Porque también, si nos estamos enfrascando, o sea, curiosistas, de verdad, vida solo hay una, no hay reemplazo, no hay que regresar, o sea, el tiempo, ahorita este tiempo que estás teniendo como un regalo que estás teniendo de este podcast de curiosistas, lo estás absorbiendo. Si tú quieres de repente y estás medio depre, métete también al podcast de Diosidencias, porque siempre va a haber historias, y no es en un tono negativo, pero siempre va a haber historias que tú dices, y yo que me quejaba de esto, no hombre, esta historia está wow. Entonces, yo sí creo que hay que ser simplemente agradecidos y ver que hoy tenemos una gran experiencia y un gran regalo, y ese regalo es pues la vida, ¿no? Sí, totalmente. Igual, por ejemplo, hablando de la parte, por así, laboral y poniendo un ejemplo, una diosidencia, ahorita que lo mencionabas, estaba acordando, como que tuve un flashback y recordé que una vez en un trabajo, por ejemplo, me pusieron a hacer unas cosas que de repente yo dije, ¿para qué? O sea, eso no tenemos un proyecto de esto. Y me pusieron a aprender una tecnología. Y resulta que al mes y medio, me escribe alguien porque ocupaba pues, un experto en esa tecnología, pero pues eran muy pocas personas que lo conocían y al final me terminaron dando el trabajo y me moví a esa nueva empresa. Entonces, yo creo que a veces de las cosas que nos quejamos podemos sacar beneficios, ¿no? Entonces, tú lo dijiste bien, hay que aprovechar el tiempo vale oro, el Sí. conocimiento ahorita es poder, al final del día la experiencia te da mucho, las escuelas son un sistema al final del día, te enseñan, te aportan, pero pues el resto de cosas, por ejemplo, hay estudios que dicen que el 80% de la información, pues tú la vas a ir adquiriendo conforme vayas practicando y tu expertise, ¿no? Entonces, hay que aprender, hay que leer, hay que estudiar, porque las cosas no suceden por Exacto. arte de Arte de magia. magia. Exacto, entonces Queremos un es como chocolate. que, es como que, bueno, me pasó esto, qué le puedo sacar de positivo? Y bueno, ¿a dónde nos podemos mover, no? O sea, de que, bueno, me falta aprender esto, me falta leer esto, no me gusta esta metodología de aprendizaje, puedo utilizar audiolibros, podcasts, videos, etcétera, pero ya ahorita es muy fácil con toda la tecnología y con todo lo que tenemos, entonces creo que Sí, no hay debemos pretexto. aprovechar. Estamos Exacto. finalizando el año, quizá no tuviste el trabajo de ensueños, quizá no tuviste las oportunidades o el crecimiento que esperabas, o el final que esperabas, que era conservar tu trabajo y ahorita pues ya lo perdiste, pero todo pasa por un propósito y es momento de aprovechar, o sea, de cerrar ciclos y de poder aprovechar a ver qué sacamos de bueno y cómo podemos mejorar y seguir creciendo, porque eso siempre yo es algo que recomiendo, crecer. O sea, si de repente te sientes estancado, es algo que pues realmente debe haber diosidencias por ahí rondando que te digan, va a pasar algo o vas a necesitar un cambio para que tú puedas seguirte desarrollando y sentirte pleno, porque vida solo hay una y hay que aprovechar y hacer lo que nos gusta. Sí, hay una, pues es como una fábula de la mariposa que se aleja justamente el capullo, o sea, cuando es gusano se aleja y cuando incuba la mariposa, creo que está a cierto tiempo, no sé exactamente con precisión, pero se rompe. Y entonces hubo un estudio de laboratoristas que ayudaban a, porque como tardaba mucho en romper el capullo, los, digamos que doctores que estaban en el laboratorio ponían luces y con pinzas súper micro chiquitas ayudaban a que saliera la mariposa. Y bueno, no sé si se lo sepan, pero cuando hicieron ese ejercicio, la mariposa que no utilizó ayuda de estos laboratoristas,
pues salió y pudo volar. Y a diferencia de la otra, que le ayudaron, pues no pudo volar y mueren, ¿no? Entonces, en esa fábula, la enseñanza es que para poder crecer, para poder volar, pues duele, pero siempre hay que levantarnos. Y en temas de bienestar, Cris, fíjate que también hoy todo, como bien dijiste, todo está ligado y hoy desde el dormir bien, desde el alimentarte bien, bien lo dijiste, todo lo que vemos, lo que escuchamos, el tiempo que estamos pues perdiendo el tiempo en vez de ver TikToks, o sea, no quiere decir que esté mal, pero pues a lo mejor de repente sí ves unos graciosos, pero siempre estate alimentando justamente de conocimiento, que bien lo dijiste, el conocimiento es poder, y de repente no tienen, o sea, la gente piensa de repente que no tiene tanta relación el cómo nos vestimos, el cómo dormimos, el cómo comemos, y es que sí tiene mucho que ver. ¿Tú qué opinas? No, totalmente de acuerdo con lo que comentas y creo que todo juega un papel, como que todo es en filita, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la parte de dormir es súper clave. De hecho, por ahí, como mencionas, en TikTok mi algoritmo me recomienda como que cosas de aprendizaje y conocimiento y obviamente cosas de montaña porque me encanta la montaña, pero una de las cosas que encontré fue los ciclos de sueño, ¿no? Entonces, porque yo decía, ¿por qué me levanto más cansado, hago esto? Y de repente vi y empecé a meterme un poquito más en los sueños profundos, esto cómo te ayuda a descansar y rendir más, ¿no? Entonces, creo que la alimentación, el dormir bien y también poder estar como en paz cumpliendo tu propósito son cosas que sin duda te van a traer una muy buena salud. ¿Por qué? Y al final de cuentas se va a ver reflejado en todos los ámbitos de tu vida, en tus relaciones personales, en tus relaciones en el trabajo, en tu rendimiento en el trabajo. Yo creo que eso es fundamental. Y si en algún momento te empiezas a sentir como que cansado, bueno, aprende a descansar, como hay una frase que me gusta que es, no renuncies, sino aprende a descansar. A veces tenemos como que sobresaturación de cosas, no solamente del trabajo, sino de la vida, y entonces hay que darle un poquito más tranquilo. La hidratación, creemos que no, pero la hidratación es súper clave para poderte mantener. Recordemos que nuestro cuerpo, la gran mayoría es agua, entonces empiezas a escuchar ese tipo de cosas y digo, nada, ¿será? Y empiezo a Sí, hacerlo, ¿no? Empiezo a hacerlo. Antes de dormir me tomo un vaso de agua porque dice, no, pues necesitas dormirte hidratado por todo el proceso que hace tu cuerpo. Y bueno, y te levantas con sed de la mañana porque tu cuerpo, pues al sí. final hizo un proceso y me levanto y tomo agua. Entonces empiezo a dormir mejor, empiezo a tomar más agua, alimentarme mejor. Y esas cosas o esos problemas que tienes a veces de jaquecas, dolor de cabeza o cansancio que ni el café te despierta. Burnout. Exacto. Entonces creo que juega un papel fundamental en todos estos aspectos que mencionamos, ¿no? Y al final, yo digo, si de repente te está afectando ahorita tu salud, cierre de año, creo que es un momento para hacer el ciclo y meterle buenos hábitos que son sencillos y son claves. Si de repente estudiamos, vemos que las personas de antes lo hacían y digo, si ellos lo hacían, era por algo. Algo sabían que nosotros no sabemos o que hemos perdido, ¿no? Entonces, también Sí, hay que cuidar esa parte. sí, así es que curiosistas, adiós a la coquita. Creo que ya hasta metió un gol con la marca, pero bueno, adiós al refresquito y mejor más agüita. Y Sí. adiós a los azúcares. Oye, Cris, ya casi para finalizar, cuéntanos de alguna diosidencia a la que te has enfrentado y que a lo mejor quieras que la comunidad de curiosistas sepa. Bueno, realmente es que han pasado muchas en la vida, ¿no? Pero alguna de las que más cuento es cuando de repente, no sé, iba a cierto lugar, tenía como un límite de tiempo para llegar, ¿no? Digamos, a una actividad con unos amigos, íbamos a ir justo de hike y nos empezaron a Ujú. pasar un chorro de cosas en el camino. O sea, iban pasando de que si un amigo se ponchó, cambiamos la llanta, otro amigo no pudo llegar porque golpeó con una piedra y el cárter se le dañó. Entonces tú vas viendo todas esas situaciones y dices, ¿será que algo nos está diciendo que vayamos, que no vayamos? Entonces, al final el resto de personas que nos quedamos, o sea, que porque Ujú. pues, el ponchado sí llegó con nosotros, pero el que se le rompió el cárter, la gente que traía en su carro y aparte de él, pues se tuvieron que quedar ahí porque no había más espacio y se quedaron ahí. Al final fuimos un grupo pequeño y
Llegamos a la base de la montaña, estaba todo nublado, realmente estaba todo así de que como chipi chipi, dijimos, es muy peligroso subir así, pero el camino estaba como que tranquilo y dijimos, bueno, vamos a arriesgar. Pero mientras íbamos subiendo, empecé a tener una reflexión. Y justo era porque yo sabía dónde estaba, a dónde quería llegar, pero el camino estaba súper nublado, súper feo. Igual te puedo enseñar las fotos. No, o sea, tú dices, ¿para qué me esfuerzo tantas horas, 3, 4 horas de hike, de caminata, si no voy a ver nada, si la vista va a ser mala, etcétera, ¿no? Y entonces este hike o esta aventura me dejó muchas experiencias o muchas reflexiones, que es lo que hago yo cuando salgo a hacer este tipo de actividades, como reflexiono, veo las diosidencias en mi vida, eso, lo otro. Pero esto es muy especial porque mientras avanzábamos, cada vez la neblina iba a ser un poquito menor y de repente se volvía a cerrar y daba como esa esperanza y como que no y como que sí. Yo le dije al equipo, miren, vamos a ver hasta donde podamos llegar, porque yo iba de guía, hasta donde lleguemos. Si veo que se pone peligroso, igual y podemos regresar, pero si no, pues vamos a darle. Y eso eran como, no sé, 5:30 de la mañana, 6, y en cuanto empieza a salir el sol, no, no te puedo, no les puedo describir. Padrísimo. O sea, el sol así naranjita, esto, y de repente como si alguien agarrara las nubes y la abriera como si una ventana, y Oh, qué ¡fum! La padre. vista estuvo espectacular. O sea, llegamos y justo estábamos llegando a la parte final, nos tocó ver, y al final toda esa neblina y toda esa lluvia quedó en las nubes bajas, quedó más abajo de la montaña. Cuando llegamos a la parte de arriba, despejado, cielo azul, y abajo se podían ver todas las Hasta nubes. arcoíris, ¿no? Ajá, sí, no, y abajo se veían todas las nubes, una cama de nubes, Mm, y la montaña así como al final. Entonces tú dices, qué wow. bonito. Y lo padre de esto, bueno, la reflexión que hago con esto es que para mí fue una como diosidencia, porque hubieron casualidades que pudieron haber dicho, bueno, nos regresamos, ya pasamos el primer trago amargo, y al final mi amigo dijo, no, denle. Pasó el segundo, y aún así no nos rendimos. Llegamos al lugar, y el clima estaba lo peor y no sé, y dijimos, bueno, vamos a darle. Pasamos la tormenta porque pues el viento, el frío, lo mojado, y cuando llegamos al final, valió la pena, totalmente valió la pena la despertada, pasar los tragos amargos, o sea, todo lo que vivimos valió totalmente la pena, y es lo que yo digo, lo reflexiono como a la vida, ¿no? Después Sí. dije, qué increíble, porque en la vida va a ser así, o sea, en la vida te vas a encontrar problemas en tu trabajo, colegas que no te pasan o con los que no te llevas muy bien, o situaciones muy difíciles, no solo en tu trabajo, sino en tu vida. Y mientras tú sigas avanzando y superándolos cada vez, te vas a ir acercando a la meta y vas a poder tener esas vislumbres de esos paisajes. Porque pues nada es fácil, o sea, si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿no? Como Exacto. la frase general. Y para mí esto me deja esa diosidencia, bueno, para mí es una diosidencia porque me enseñó que a pesar de que todo lo difícil o todo lo complicado del camino iba a tener un propósito. ¿Y por qué le digo de occidencia? Porque puedes decir, bueno, es una historia que le puedes ser reflexiva. Una de las personas que iba ahí iba pasando por una situación muy, muy difícil, entonces fue como su manera de despejar. Y en esas 3, 4 horas de caminata me tocó platicar con ella. O sea, íbamos, como yo lo iba esperando porque no se sentía muy bien, yo lo venía como que calmando y ayudándole, y de repente se empezó a abrir y empezamos a platicar, y de repente conocí un poquito más de su problema, le di algunos consejos que después supe que le ayudaron, y simplemente el hecho de contarlo, porque no se lo había contado a nadie más, le ayudó y pudo superar esa situación, y la forma en como le di la otra perspectiva, pues pudo ayudarla pues a encontrar lo positivo en eso, ¿no? Entonces yo creo que esa situación, por más que yo la viera negativa, todo lo que pasamos, para mí valió la pena porque había un propósito que yo tenía que hablar con esa persona, escucharla, que quizá era lo único que necesitaba, y aproveché también a Claro. darle sus consejos. Entonces, para mí, ese tipo de cosas son diosidencias porque pasan por algo. Y al final algo te Sí. dice, continúa. Cuando tienes ese feeling de que sigue, o sea, no te rindas, va a venir algo mejor, Ese escúchalo. Pepe Grillo que está como por aquí te dice: "Vamos, Vamos, vamos, tú exacto. puedes". Ajá, como que sientes como, es que veo todo gris, o sea, veo todo difícil, pero no me siento mal, como que hay algo que me hace sentir que eso está correcto, eso está bien, pues bueno, dale, porque sin duda por ahí puede salir algo como lo que llamamos diosidencias. Ay, qué bonito. En el ámbito laboral a veces es complejo porque dicen, o sea, los típicos comentarios, te lo digo porque los de RH nos enteramos luego de todo, ¿no? Pero, dicen: "No, pues, si no le soporto, no sé,
a mi esposo que me haga jetas, ¿por qué le voy a soportar a esta que viene y ni la conozco y nada más está ahí conmigo? Pero lo que yo digo, y con esa reflexión que acabas de hacer, hoy, curiosistas, hay que ser más compasivos. Hoy sí hay que ser un poco más empáticos, más abrirnos a justamente a escuchar. Lo dijiste perfecto. Mucha gente en la empresa, hablando en un ambiente godín, no se conocen, o sea, solamente dicen, la de contabilidad que me cae bien gorda, ¿no? O la de ventas que se cree la muy, muy, o sea, pero realmente detrás de cada persona, de cada personalidad, hay una historia. Y hoy sí necesitamos que seas más empático, que tengas la mente más abierta, que seas más compasivo. Y compasivo no quiere decir que, pues sí, que sea algo negativo, que tenga una connotación negativa, sino al contrario. El ser compasivo, el ser humilde es abrirme y simplemente escuchar y saber que, pues sí, seguramente la de contabilidad tiene la cara así porque a lo mejor está pasando por alguna situación que yo ni siquiera sé y pues en un ambiente laboral, pues creo que es como más ligero pasarlo. Y te lo comento porque hace poco alguien, muy poco, en estos episodios que estamos pasando, me dijo que si me había hecho algo en la cara, ¿no? Y entonces yo dije, no, o sea, entonces yo creo que eso hasta se percibe cuando no estás en una situación muy buena, pues la gente te ve normal, pero cuando estás en una situación muy buena, irradias felicidad. Entonces, y yo creo que eso es lo que me está pasando. Así es que, no, cursistas, no me echo nada en la cara, solamente soy más feliz. Eh, y bueno, pues para terminar, Cris, aparte de agradecerte este shot de inspiración y de motivación y de decir, hoy voy a agradecer por una lista interminable de cosas por las que tengo que agradecer, ¿qué le recomiendas a los curiosistas? Que de repente piensen en las cosas difíciles que les ha pasado, porque pues ahorita puede ser que la perspectiva, el panorama que tengan, si están pasando una situación difícil, pues no van a tener esa claridad, ¿no? Pero que piensen todo lo difícil que han pasado anteriormente y extraigan cositas positivas de ahí, como que, ¿qué me enseñó? O sea, eso que pasé, sí me Todo es dolió, enseñanza. ajá, me dolió, fue difícil, pero ¿qué positivo saqué de ahí? Un nuevo conocimiento, una nueva persona, o me di cuenta quiénes eran mis amigos, quiénes no, o en quién podía confiar, etcétera. Pueden hacer muchas cosas, porque muchos pueden llegar a pensar, yo no tengo diosidencia o no tengo esas casualidades, pero sí todos tenemos Todos. todos, en una mínima cantidad que tú quieras verlo así, pero todos hemos pasado por una situación que sin duda, si volteamos a ver hacia atrás, vamos a decir, oye, pues no parece de todo casualidad, cumplía un propósito. Y en donde tú estás, la situación que estás viviendo ahorita, sea positiva, negativa o en el trabajo que estás, tú cumples un propósito. Quizá vas a hacer esa palabra de ánimo para tu colega, para la persona que se sienta al lado de ti, o quizá vas a hacer ese consejo que ellos a veces necesitan escuchar. Tú no sabes, pero alguien puede estar pidiendo en oración o al universo alguna respuesta y tú puedes ser esa palabra o dar esa palabra que ellos necesitan para tomar una decisión difícil. No sabemos. Y creo que debemos estar atentos y empáticos a todo ese tipo de situaciones. Porque como decía Laura, o sea, si estás feliz, se nota. Si estás triste, se nota. Si estás estresado, se nota. Entonces, ser como que más, visualizar más a nuestros compañeros y ver en qué podemos dar. Simplemente a veces un apoyo, una palabra o de repente animarlos o agradecerles, porque aunque quizás nos han regañado, quizás hemos pasado situaciones difíciles, agradecerles porque pues seguimos teniendo trabajos a nuestros jefes y número dos, porque también podemos aprender de esas situaciones, ¿no? Entonces yo lo que le quisiera dejar y siempre ver las cosas de manera positiva. Creo que si de por sí ya es difícil pasar algo complicado, pues si lo ves todavía con esos ojos de por qué, mejor pregúntate para qué, porque eso cumple un propósito que sin duda te va a cambiar la perspectiva en un día, en una semana, en un mes o quizá en años, pero te va a cambiar la manera en cómo vives. Al final de cuentas, todo pasa por una razón. Ay, me encantó, Christopher. Y bueno, decía Cristina Pacheco, además, aquí nos tocó vivir. Así es que vida solo hay una, curiosistas. Muchas gracias por compartirnos este gran regalo.
Cris, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? En el Instagram me pueden encontrar como ChrisMaverick16, esa es como mi cuenta personal, pero si quieren como seguir al podcast, estamos como diosidencias.podcast, igual y ahorita se los podemos dejar por ahí en la descripción y todo, pero estamos como diosidencias.podcast y el podcast lo puedes encontrar en Spotify como Diosidencias Podcast, estamos en Amazon Music, en Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, en tu plataforma favorita, ahí lo puedes escuchar. Salen cada miércoles después de las 6 de la tarde para que vengas a mitad de la semana escuchando algo positivo. Si te han pasado cosas difíciles, puedes tener un tiempo de escuchar lo que alguien más vivió y ver que lo que estás viviendo no es tan complicado, tan difícil como lo pensabas, ¿no? Ay, maravilloso, pues curiosistas, a seguirlos. Gracias por habernos acompañado en este gran regalo. Síganos también en nuestras redes sociales. Vamos a dejar aquí abajito nuestras redes. Compártanlo con quien quieran. Yo siempre les digo, si te gustó, compártelo. Si no te gustó, de todos modos, compártelo para alguien que te cayó gordo y dijiste, órale, le voy a recomendar este podcast, pues hazlo. La verdad es que este contenido lo hacemos con muchísimo cariño y bueno, ahorita que vamos a cerrar el año, no queremos dejar pasar la oportunidad de desearles bonitas fiestas, feliz Navidad a todos, un abrazo a todos, bendiciones y que bueno, recuerden que no hay preguntas tontas, cuestiona todo porque al final de todo eso somos, curiosistas. Nos vemos a la próxima. Gracias. Bye.